Muy buenas, rodaventureros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast de Road Venture Spain, donde se habla de viajes, se habla de motos, de equipación y de compañerismo, que es lo más importante y por lo que estamos aquí, pues mi compañero David, mi compañero Marcelo y un servidor, Quique. Y bueno, tendremos estos 45 minutos para poder hablar de todo un poco. Así que hoy el punto clave que tenemos en este podcast de hoy es ¿por qué viajamos en moto? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bueno, he dejado un espacio para la intro. Ese espacio para la intro luego se corta, se pega la intro. Claro, Pues ok. seguimos, ¿vale? Ok. Bueno, nada, el tema de hoy íbamos a hablar de por qué viajamos en moto y la gran pregunta es esa. Porque yo tengo mi punto de vista, tengo mis motivos para viajar, David tiene sus motivos, Marcelo tiene los suyos y cada uno de los oyentes también tendrá su motivo para viajar. En este caso, pues os voy a preguntar a vosotros. Primero, vamos a empezar por Marcelo, que es la última adquisición que tenemos en Road Venture. Entonces, La importación. importación. La última Perfecto. importación. Viene de un país latinoamericano muy, muy conocido por su gran amabilidad, gran personas, grandes habitantes. Y aquí tenemos a Marcelo que viene de Perú. Entonces, pues mira, le vamos a preguntar por qué viaja él por el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Inverti y nada, estoy colaborando con este podcast, poniendo mi granito de arena aquí. La pregunta creo que se nos cae de madura a los tres, nos da, pienso yo, esta libertad de poder hacer con nuestras almas este tipo de viajes en los cuales vamos descubriendo por nosotros mismos diferentes sensaciones, personas y sobre todo recuerdos, ¿no? Tú vienes de Perú, Correcto. ¿verdad? Correcto. Tú allí, por ejemplo, ¿viajabas por dentro del país? Sí, bueno, el tema de la pandemia y la cuarentena afectó bastante tiempo, mucho más que en Europa. Y con lo cual se cesó mucho el tema de viajes. Principalmente he estado viajando bastante por el interior de mi país. Yo he nacido en Cusco. Es una zona en el medio de los Andes. He crecido entre montañas, exactamente. Y eso me ha permitido tener esta intención de querer aventurarme a lo desconocido, desde siempre. La geografía en Perú, en Sudamérica, es muy diferente a la que tenemos acá. Los cambios de altitudes son mucho más bruscos que los que podemos encontrar aquí. Pero nada, eso solo le pone un poquito más de sal al caldo de viajes, ¿no? Claro. Digamos que toda tu zona te ha incentivado o te ha motivado para intentar descubrir lugares, intentar ver otras zonas que desde Cuzco mismo, que es tu ciudad natal, has querido ver, porque ya simplemente desde la ciudad, que está aproximadamente a unos 2.500 metros, ¿puede ser? No, un poquito más. Está a 3.400 metros, Casi la aprox, casi, sí. Pero sí, o sea, justamente eso, ¿no? Es un país, como yo lo catalogo, bastante joven, porque en los últimos años recién se han podido habilitar cierta infraestructura vial, lo que ha hecho que muchos lugares y pueblos y comarcas y personas estén muy alejadas de lo que normalmente se conoce como ciudades. Entonces, hoy por hoy siguen habiendo un montón de caminos y de aventuras por hacer
en lugares muy cerca a Cusco que no están, que no son nada visitados, y a veces las carreteras no ayudan por la climatología o porque hay algún fenómeno anómalo de naturaleza que afecta a esas carreteras, estas vías de comunicación. Si bien es cierto, es un lugar mágico para viajar, pero tiene sus pros y sus contras, de lo cual hablaremos en un futuro, obviamente. Correcto. Y lógicamente tienes una necesidad básica, o tenemos en nuestra vida diaria, de desplazarnos de un sitio al otro. Correcto. Ese desplazamiento muchas veces, la gran mayoría de gente, se desplaza por obligación, se desplaza por necesidad. Pero ¿por qué la gente se desplaza por placer? Cuando cogemos unas vacaciones y cogemos un mapa, un globo terráqueo, y empezamos a darle vueltas, y claro, nuestra imaginación vuela, como por ejemplo vuela a los dibujos animados de cuando éramos pequeños. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg. Vamos, que yo por lo menos me crié, entre otra serie de dibujos animados, con esta serie. Y a mí me llamó mucho la atención desde chiquitín ver cómo estas personas cogen un tren para desplazarse por dentro de un país tan grande como es la India, cogen un globo para cruzar un océano, ya sea el Atlántico, el Pacífico, el Índico. Claro, en aquella época viajar sí que era una gran aventura. No teníamos los medios que tenemos ahora para poder desplazarnos. Y cada vez es más fácil, cada vez es más rápido, pero el hecho de viajar, ¿queremos ir rápido de un punto A a un punto B? ¿O queremos disfrutar del camino? O sea, me parece súper interesante la premisa sobre el tiempo y los modos de viaje. De hecho, algo que acabo de recordar es que yo nací, si bien es cierto, en un pueblo chico en el medio de los Andes, pero en algún momento de mi vida tuve que salir a una ciudad grande a estudiar la universidad. Y claro, yo lo veía, y como lo he conversado con muchas personas que son de fuera de una ciudad grande, como un reto salir de esa ciudad grande y regresar a tu lugar, ¿sabes? Entonces eso lo podías hacer o manejando un coche o solo tomando un vuelo y tal. La primera vez que se me ocurrió viajar en moto fue como todo el mundo me dijo, estás loco, porque son más de 1000 kilómetros, y aparte yo buscaba caminos que no eran los caminos comunes, y fue como una de las razones que me incentivó a viajar en moto. Porque claro, todos compartimos la idea de la experiencia, de la aventura, de conocer algo diferente, pero claro, lo puedes hacer en coche, en bici, caminando. ¿Por qué en moto? Porque tenemos esa sal de condimento que hace que todo, las sensaciones y todo lo que sientes sobre la moto se magnifiquen muchísimo. El frío es más frío, el calor es más calor, la alegría es más alegría, el sentimiento de soledad es más intenso. Son los mosquitos. Y yo creo que, digamos, de alguna forma, eso hizo que, en mi caso, me impulse, me dé esa patadita a decantarme por las aventuras y viajes en moto. Me encanta viajar en coche también. Sin embargo, la moto es como mi pasión, lo que realmente me mueve fibras, porque es eso, o sea, en auto vas de un punto A a un punto B, ya está. Tengo que transportarme, es una necesidad. En moto es la necesidad de placer, de satisfacer mi espíritu, ¿no? ¿Y tú, David, por qué te has interesado en tu vida por viajar? La verdad es que hola a todos, los aventureros. Estaba escuchando a Marcelo y creo que es importante, como los grandes amores, hay una parte que no se puede explicar. Y quizá esa sea una parte importante de la respuesta a ¿por qué en moto? Sí, el viaje en moto empieza con la planificación, con ir colocándote las cosas, ya lo explicaremos en otras ocasiones, cómo hacemos las cosas, cómo lo planificamos, cuánto tiempo antes, cómo vamos viendo cada día que entramos a la zona donde tenemos las cosas planificadas, y eso ya es el comienzo del viaje, eso ya
empieza a emocionarnos como viajeros en moto. Evidentemente, una vez que cogemos la moto y nos desplazamos al lugar desde el minuto 1 e incluso todo ese trayecto ya es satisfactorio, ya es placentero viajar en moto. Pero yo diría que hay un componente que no se puede explicar, que nos produce una satisfacción especial, lo que podemos explicar, y hay una parte muy importante que no podemos explicar. Como los grandes amores, ¿por qué esa mujer o ese hombre? ¿Y por qué no otra mujer? ¿Por qué no otro hombre? Hay una parte que no se puede explicar. Pero bueno, en cuanto a lo que se tiene que explicar, creo que el viaje en moto empieza desde que cogemos la moto. Creo que no es tan importante el destino, sino la ruta en sí, el viaje en sí. Cada momento, cada cosa que nos pasa se vive con una intensidad que no se vive con cualquier otro medio de transporte. El frío es más frío, el calor es más calor. Lo notamos en la piel. En la piel notamos los cambios de temperatura. En la piel lo notamos todo, lo bueno, lo malo, los mosquitos, lo que no son mosquitos, las picaduras. Todo se vive mucho más intensamente. Entonces, creo que he llegado a un punto en el que ya no hay retorno. Ya tenemos las motitos que se nos meten por dentro y a partir de ese momento creo que viajar en moto siempre es una opción muy importante. Sí, y sobre todo es una parte muy importante en nuestras vidas. Primero porque ya desde chiquitines, yo por lo menos tengo una foto que la tengo de fondo de pantalla, que ya mi padre me montaba encima de pues una mobilette, me montaba encima de una Honda CB, creo que era una CB300, una CB350, muy antigua. Y la verdad que desde chiquitín, pues te nace. Estás tocando los motores, estás tocando los mandos de la moto, estás escuchando cuando pasa por debajo de la calle de tu casa cómo pasa un motor a toda velocidad con las revoluciones súper altas y ahí es donde te empiezan a hacer un poco el mundo de la moto desde chiquitín. Pero claro, el mundo de la moto era, por lo menos en mi caso, desplazarme desde mi casa hasta el instituto, cuando ya era un poquito más consciente de cojo la moto para irme del punto A al punto B, como hablábamos antes, y ese camino era el que más disfrutaba de todo el día de ir al instituto. Luego, pues entrabas en clase, pues te pegabas el chicle debajo de la silla y tenías 4 tonterías que al final pues te hacían pasar el día. Lógicamente también estudiar. Chicos, chicas, Claro, estudiar, estudiar. por favor. Pero lo importante para mí en ese momento era a las 7 de la mañana coger la moto, pelado de frío, me daba igual. Te ponías el casco este de, como El llamamos, el calimero. En mi pueblo llamaban casco de casoleta. Yo soy de un pueblo de aquí de Valencia, Carqueixent. Un saludo a todos los carqueixentins, si me escucháis. Y nosotros, yo en este caso, iba al instituto, bajaba con la moto, después los fines de semana pues nos íbamos a un chalet pues a nadar en la piscina cuando ya se acercaba un poquito más el verano y luego en verano, los 3 meses que teníamos de verano, ¿qué hacíamos con la moto? Increíble. En el apartamento de la playa de los papis? Claro. Que nosotros, mis padres tienen un apartamento en Tabernes y los 3 meses, desde que terminaba el instituto hasta que volvíamos otra vez a clase, pues era juerga todos los días, de irte al pueblo de al lado, irte con los amiguetes que también tenían moto en esa época, con 14, 15 años. Definitivamente eran otras épocas también, ¿no? Sí, o sea, la cantidad de vehículos y peligros que habían eran diferentes. No estaba obligado todavía en mi época el casco. O sea, lo empezaron a obligar pues a partir del 95, 94, ya que se pusieron más serios, porque lógicamente pues son temas de seguridad, que ese tema también lo hablaremos en otro episodio, que es súper interesante, ya lo escucharéis. Y claro, en esa época para mí era la felicidad, porque es que ni siquiera teníamos una pantalla en el casco, eran mosquitos, aire, humedad de la playa, la arena, y te lo pasabas genial. Que se juntaran las 2 rodillas sin heridas era muy difícil. Era muy difícil. Eso es verdad. El Vespino siempre había una de las 2 rodillas, por lo menos, que siempre estaba rascada. Eso es verdad. Era difícil tener las 2 rodillas sin alguna herida. Ahora, por ejemplo, no sé si es algo que solo me ha pasado a mí, pues yo no lo creo. El ser humano es empático por naturaleza normalmente con los viajeros, ¿ok?
pero a mí me ha pasado siempre que he sentido mayor atención de ayuda cada vez que he estado en un traje de moto y viajando en moto. Más que, pues, o sea, cada vez que he tenido algún problema mecánico, por ejemplo, y que me he detenido al costado de la carretera, en moto siempre me han prestado atención. En auto, no siempre, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es otro de los puntos positivos de viajar en moto. Y a mí me pasaba también al revés. O sea, yo viajaba por pueblitos olvidados de Dios en Perú, en medio de la nada, donde los niños, eran pueblitos donde vivían 200 personas, 10, 20 familias, y los niños salían cada vez que escuchaban el ruido de las motos, que era 1 o 2 veces al año, se reunían en la plaza y veían a un grupo de 5 astronautas sucios, llenos de tierra, con barro, mojados, sudados, oliendo mal, y venían y, o sea, ni siquiera es que tenían cámaras para tomarse fotos ni nada, pero ese intercambio de miradas que teníamos era súper importante. Es algo que parte de la aventura que te llena, ¿sabes? Es algo que enriquece bastante. Sí, exacto. Y justamente nosotros como viajeros, hoy en día, cada vez que viajamos a otro país que no están tan acostumbrados a ver viajeros en moto, se nos acercan se nos acercan en el momento en el que paramos, pues a poner gasolina, a comprar algo de comida, a hidratarnos, etcétera. Un montón de gente desconocida totalmente, que tú al principio dices, ¿me van a atracar? Que son las típicas preguntas que te entran como viajero. ¿Y la seguridad en el resto de los países? Claro. Que son puntos que ya iremos hablando más adelante en otros episodios. Dices, me van a robar, me van a quitar la moto, me van a pegar, nada de todo esto. Nada, pero porque lo único que se interesan es por la novedad de ese momento. Y eso te hace sentir por 5 o 10 segundos un completo rockstar. Exacto. Eres el rey del mundo, por no decir el puto amo. Exactamente. Y otra vez, regresamos a experiencias que te llenan, ¿no? Tengo un recuerdo del viaje de la Vuelta al Mundo que hicimos en 2022 y justamente pues lo que estábamos comentando. Con nuestras naves, con nuestro equipamiento de astronauta, llegamos a la ciudad de Katmandú. Nada más llegar allí, pues estábamos llenos de polvo, llenos de barro, llenos de tal. Y en cuanto paramos justamente delante de una figura del Buda que era muy turística, empezaron a acercarse todos los locales, la gran mayoría de locales, y nos vino un chaval local con su cámara de fotos súper profesional, eso sí, y me quedé alucinando, pero claro, al final en todos los países y en todas las grandes ciudades hay gente rica y hay gente pobre. Entonces, pues bueno, este chico tenía la gran suerte de haber nacido, me imagino, en una buena familia o de haberse labrado un buen futuro de tan joven que se ha podido permitir pues, tener una cámara de fotos buena y posiblemente se dedicara a ello. De hecho, nos hizo una foto y al cabo nos pidió nuestro Instagram y al cabo de, 3 horas que se había ido a casa, había volcado todas las fotos, las había editado y tal, y nos las manda por mensaje privado por el Instagram. Oye, mira, aquí tenéis las fotos que os he hecho ahí en Katmandú, en el centro de la ciudad. Y nosotros nos quedamos alucinados Sí. Y este tipo de cosas te pasan, Sí. pero no te pasan en coche. No. Eso nos pasó también en Marruecos, ¿te acuerdas, Quique? Cuando hicimos el viaje de la costa y del Atlas, que estábamos recién bajados del barco, dimos una vuelta por Tánger, giramos por Tánger y de repente nos conoció un chico que iba en moto, marroquí, nos reconoció, nos hizo unas grabaciones y luego intentó pararnos diciendo que nos conocía y que nos había grabado y que luego nos mandó las imágenes en la playa de Tánger, que nos hizo gestos para que paráramos y nos grabó. Y él publicó en su Instagram que habíamos pasado por allí. Pero una cosa curiosa que también me gustaría comentar es que la gente nos ve en nuestra cara la felicidad cuando las cosas salen bien o cuando la climatología es favorable, cuando estamos contentos.
Pero a veces la gente cuando llueve, o cuando hace frío, o hace calor, empatiza con nosotros pensando, pobrecitos, fíjate qué mal lo estarán pasando, que están pasando frío, que la carretera estaba un poco nevada, que hacía viento, qué mal lo deben estar pasando. No, no, porque al final, salvo raras ocasiones, eso supone un reto. Creo que hay un componente importante para entender los viajes en moto, sobre todo los viajes de aventura, es que son un reto personal. Algunos de los viajes aventureros a destinos como Cabo Norte, a destinos, por ejemplo, como tú bien decías, de carreteras por ahí perdidas, que no sabes muy bien a dónde llegan y que no sabes incluso si ese camino se va a cortar. Yo creo que siempre hay un componente de superación y de reto personal. Correcto. Por lo menos para ese tipo de viaje. Y eso te hace que a veces, incluso cuando la climatología sea muy adversa y la gente te vea y dirá, pobrecillos, no me mires como pobrecillo. Si estoy disfrutando. Si estoy disfrutando. Pero por eso, o sea, a mí me pasaba que a veces iba en auto con algún acompañante y veíamos algunas motos en la carretera y decían como, ¿qué les pasa? O qué valientes, o están muy locos. Y es como, no, lo están disfrutando y tienen ese componente atrás de reto, que es lo que yo decía, ¿no? Lo que a mí me nació en un principio fue, quiero cumplir ese reto de tener la aventura de ir de la nueva ciudad y regresar como un campeón hacia mi pueblo. Una superación personal. Exactamente. Y ahí fui descubriendo, o sea, en ese viaje me pasó un montón de cosas. Era uno de mis primeros viajes de más de 5 días solo. Me pasaron un montón de cosas que cualquier cosa que ahora la vería como mala en ese momento de ignorancia, de responsabilidades, de peligros y tal, me mataba la risa, ¿sabes? Porque era como, qué divertido, no sé, que se me vuelve a bajar la llanta. Sí, que nadie piense que en mí como qué mal lo estará pasando. Claro. No lo estoy pasando. Claro, nada. Hace poco fue una anécdota también, muy cercana en el tiempo, hace muy poco. Pensaba pasar un fin de semana con unos compañeros aventureros, con Manuel, en la zona de Gredos, y justo ha caído una gran nevada. Y es curioso porque me mandó Manuel una grabación en la que ya no podían avanzar, no podían subir ese puerto más, tuvieron que dar la vuelta con las motos. Se ve evidentemente la climatología adversa, seguramente estarían a -3 o -4 grados nevando. Y su frase es, mira lo que te estás perdiendo. No, mira lo mal que lo estamos pasando. No, es mira lo que te estás perdiendo por no haber podido venir y acompañarnos. Claro, es eso. Si quien no entienda esto, no entiende por qué nos gusta viajar en moto. Luego, digamos que el fin de todo esto es poder ver sitios a los que no has ido nunca. O te han hablado de ellos, o realmente dices, no, es que voy a hacer kilómetros porque sí, voy a perderme, porque esos objetivos, el por qué viajamos, ya sea en moto, en bicicleta, andando, en coche, en avión, en bus, tiene varios objetivos. Y cada uno tiene que encontrar su objetivo para estar totalmente motivado para hacer ese viaje. Ya sea a un viaje súper lejos a otro continente o simplemente por recorrer tu provincia, tu comarca, tu zona, que hay muchas veces que nos vamos a otro continente pero no conocemos el 90% de nuestra provincia o nuestra comunidad autónoma. Claro, entonces ahí, si cada uno de nosotros en cada una de la etapa de su vida tiene un objetivo a cumplir, pues en este caso, pues lo que vamos a poder determinar individualmente es encontrar esa motivación. ¿Vale? Que yo, por mi punto de vista, es por lo que yo viajo, para encontrar ese punto de motivación. Si no me motiva... Y en ese sentido es como, a ver, ese podcast nace en base a las experiencias de básicamente 3 amigos que quieren compartir cosas. A título muy personal, yo creo que es como todos los viajeros en moto, todos los motoviajeros que conozco, que son un montón de diferentes países, de diferentes estilos de viaje, algunos más rápidos, más lentos, con motos más grandes, más chicas, llegan básicamente a lo mismo, esa motivación. O sea, ese algo que me impulsa a no solo ir rápido de un punto A a un punto B,
Porque para eso lo puedo hacer de manera realmente más cómoda, es en tu carro, sentadito, escuchando música, sin frío, tranquilo, si hace calor con aire acondicionado, o me tomo un vuelo. Pero esa motivación de tener ese reto, de cumplir, de tener eso que no voy a conocer, que no necesariamente la voy a pasar mal, pero tampoco bien, es lo que mueve a la gente. Y los motoviajeros creo que nos caracterizamos por siempre incluir a un amigo más y ponerle el bichito de los viajes en moto a más personas. O sea, todos. Y la frase de tu amigo es, ya me has liado. Claro. Ya me has liado, me cago en la leche. Sí, exactamente. Exactamente, sí. O sea, es una característica, ¿sabes? Seguir creciendo la comunidad. A ver, cuando yo empecé en esto no había información, no había gente, no habían 3 roadventureros que hablaban de esto en un canal de YouTube, ¿sabes? Era todo muy a ver, descubramos, como seguramente muchos de los que nos oyen del otro lado y ustedes también lo han empezado, ¿no? Es como, a ver, Sí. vayamos con mapita, brújula y a tirar. Hombre, yo comencé a finales de los 90, principios de los años 2000. Era diferente. Se viajaba con motos distintas. Vivíamos en un país muy fanático de la velocidad como era España. De hecho, los primeros grandes viajeros se caracterizaban sobre todo por recorrer los grandes premios. Jerez era ese punto que todo motero, que empezábamos con las CBRF de entonces, con las primeras Genesis, con las primeras Yamaha, las primeras Suzuki. Jerez era, bueno, el viaje deseado por todos los moteros. Entonces, en aquel momento recuerdo que la velocidad era muy importante. Pero bueno, creo que los viajes en moto han evolucionado. El mundo cada vez es más global, cada vez está más cerca, han mejorado las infraestructuras de las carreteras y hemos empezado a viajar de otra manera, y como cada vez la gente ha viajado más en moto, hay más cantidad de gente que viaja, hay más variedad de tipos de viaje. Se sigue viajando a los grandes premios, pero ya hay gente que le gusta los viajes de grandes montañas, los viajes de cordillera, gente que se decanta por viajes de otras culturas. Pero creo que hay un componente que une a todo el mundo, que le hace querer viajar en moto, y yo creo que es las sensaciones que te produce, independientemente de la velocidad, independientemente del destino, independientemente de muchas cosas, el montar en moto, en ser tu moto, e incluso cuando tienes ya un poco de experiencia y has hecho muchos kilómetros, ya no es importante ni siquiera hacerlos con tu moto. Porque el hacerlo con tu moto, hay una parte de la evolución como motoviajero que es muy importante, el hacerlo con tu moto. Pero luego llega un momento en el que quizá, o en mi caso, por lo menos en mi caso, ya no sería tan importante hacerlo con mi moto. El último viaje, por ejemplo, lo hice con una moto distinta porque llevábamos taco, íbamos a recorrer una parte de Marruecos que estaba en peor estado y cogimos la moto blanquita. No era me da igual. Llega un momento que al final da igual. Es que es la sensación, esa sensación de montarte en moto, de estar a los mandos de la moto. De si es una moto potente porque es potente y tengo gas, si es una moto menos potente porque todavía te produce un reto el hecho de haber siempre viajado con motos potentes y de repente pasas a una moto menos potente. También te despierta un reto. Creo que es un reto permanente. Ahora, fíjate qué tan importante es lo que dices, que igual toda esta evolución de cómo ha ido creciendo el mundo, de cómo los fabricantes han hecho las cosas más fáciles, hace que, claro, el mundo, el motoviaje en general sea más fácil. Entonces hay más personas interesadas en viajar. Las motos son más manejables, digamos. Tienen mejor tecnología de seguridad. Entonces ya no es tan el desadaptado que no le gustaba las cosas, o el desadaptado rebelde que quería llamar la atención y por eso es que iba a tener un viaje en moto. O sea, ahora es un tema más de culto, como tú lo dices, y es un tema de motivación, de objetivos, de retos. Entonces es eso, o sea, hay que siempre estar pensando en ir de la mano con, obviamente, lo que cada uno quiere, pero viendo hacia dónde vamos. O sea, una vez que termines de conocer toda tu comarca, todo tu país, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué te hace? ¿Cuál es la experiencia que tienes que tener para ir más allá, fuera de tu frontera o más allá de tu continente? En relación, Marcelo, a lo que estabas comentando, muchas veces muchos de los motoviajeros o viajeros en sí ponen el objetivo a corto plazo, porque aquí tú puedes hacer un viaje a corto, medio o largo plazo, ¿no? Como todo en la vida, corto, medio o largo plazo. Para mí, en
en mi caso propio, yo miro, lógicamente, el corto, medio y largo, pero también estoy mirando hacia atrás. Miro lo que he recorrido. Tanto los kilómetros, los países, todas las chinchetas que estamos poniendo en un mapa virtual. Yo ahora mismo, después de, no sé, estamos viajando ya 10, 15 años. Después de 10, 15 años viajando, ya sea en moto o con cualquier otro transporte público o privado, todas las chinchetas que he podido colocar en mi Google Maps, Claro. como puntos de interés, ya sean hoteles, restaurantes, puntos fotográficos, carreteras, buen estado, mal estado, abres el mapa y dices, wow, todo lo que me queda por recorrer. ¿Y te acuerdas, perdón que te corte, Sí, que sí. cuando empezaste decías, ¿cuánto tiempo me tomará recorrer, me imagino, todo mi país en moto? Y decías, y lo veías muy lejano. Imposible. En nuestro caso ahora mismo es imposible. Primero, porque el país va cambiando. Todos los países van cambiando porque, como dice David, como ha comentado antes, carreteras se deterioran, por lo tanto las que estaban bien asfaltadas ahora están deterioradas y lo que es el ambiente general pues puede ser más desértico ahora que hace 20 años. Puede haber habido pues algún cambio natural por lo que sea, un cauce de un río, o han colocado una presa y han tenido que hacer otra infraestructura con otra carretera para pasar por otro lado. Modificado. Han modificado cosas. Y claro, cuando estás viajando hoy, día 21 de marzo. 21 de marzo. 21 de marzo. No lo tenía en la chuleta. Día 21 de marzo. Viajamos a Perú, por hacerme una idea, y a lo mejor dentro de 30 años volvemos a viajar a Perú, a intentar subir al Machu Picchu, Claro. y está completamente diferente. Entonces, la motivación para un futuro es esa. Dices, vale, yo es que estuve hace 30 años en Perú subiendo al Machu Picchu y veía que desde Aguascalientes hasta la subida de arriba tienes que hacerte un recorrido de 2 horas andando, no hay carreteras, y me imagino que se quedará así durante mucho tiempo porque es un parque natural protegido. Pero igual el trayecto que va desde la hidroeléctrica hasta Aguascalientes, en vez de hacértela también 2 horas andando paralelo a la vía del tren, pues igual te montan una carretera ahí con un puente atravesando los ríos. Pero es que, y llegas en 10 minutos. O sea, fíjate lo importante que dices. Yo rescato lo siguiente. Cada uno se pone su propio reto, su propia motivación. Porque no se trata de agarrar y solo hacer cosas por hacerlas. Es probablemente a ti te signifique algo viajar, o te signifique, te propongas ciertos retos, ciertas cosas, a mí otras y a David otras. Entonces es eso, es lo que tanto nos gusta a las personas que nos gusta andar en moto, ¿no? O sea, encontrar nuestra motivación y cumplirla, ir más allá. Y como plano secundario, digamos, tratar en la medida en lo que se puede de compartir esta información para hacer que otras personas también puedan cumplir estos sueños y retos y tal. Muy bien. Además es curioso, yo también que he devorado cierta literatura en momentos de mi vida relacionada con los viajes en moto, y me ha pasado de gente que le gusta realizar el mismo viaje pero con una moto de inferior capacidad. Eso es curioso, hasta qué punto es importante el reto personal de que cuando las cosas mejoran, evolucionan los trajes, evolucionan las motos, evolucionan las carreteras, se me ha oído gente que vuelve a lo de atrás. No te significa un reto. Exactamente. Yo recuerdo un libro que leí, no recuerdo ahora el nombre, de una persona que había viajado en GS a Cabo Norte. De hecho, su moto le llamaba La Poderosa. Y sin embargo, años después había querido volver a hacer ese reto y se lo planteaba con un scooter. Yeah. Y ese libro habla de las aventuras de ese segundo viaje en moto Cabo Norte en scooter. O sea, prescindía, entre comillas, de la capacidad, en este caso, de una moto mucho más potente, mucho más capaz, y quería hacerlo con scooter. O sea, que es que, como hablábamos antes, los retos son muy personales. Los retos son muy personales, como los viajes. Y ahí veo
retos personales de esa persona e inspiración para ti, por ejemplo. Correcto. E inspiración para las personas que puedan estar escuchando esto. O sea, en algún momento a alguien le va a interesar ese tipo de retos y los va a poder hacer. No llamémoslos retos, llamémoslo motivacionales, Sí. ese tipo de motivación. Claro, porque nosotros hemos viajado, por ejemplo, yo he viajado a los Alpes con Roadventure y sin Roadventure. Y en este momento, por ejemplo, seguro que si alguien me lanzara el guante y me dijera, ¿y si hacemos los Alpes en Vespa? Y si hacemos los Alpes en Vespa el próximo mes. Diría, ¿de verdad? Sí, ¿Seguro? claro. Sí, claro. ¿No hay? No hay, nadie lo ha Y hecho. seguro que buscaríamos una Vespa Primavera 125. Dos tiempos. Todos iguales, Claro. 2 tiempos, y diríamos, vamos a hacernos los Alpes en moto. Mm. Y podríamos explicar una parte, y en mi opinión, seguiríamos sin poder explicar otra parte. Hay otra parte que, insisto, que para mí no tiene explicación. ¿Por qué después de viajar tantos años con una moto capaz de ir mejorando tecnológicamente, cada vez trajes más avanzados, mejores cascos, mejores guantes, por qué creo que aceptaría ese reto de repente hacerlo en una Vespa? Pues porque es el viaje en sí, es la adrenalina en sí, el gusto en sí. Te lleva a las raíces, ¿no? Te lleva a esas primeras sensaciones de incertidumbre que te impulsaron a entrar en el mundo de las motos. ¿Has apuntado lo de la Vespa? He apuntado el no hay. Los aventureros, ¿habéis apuntado? Veo que mañana la compra de Vespas de segunda mano se disparan, ¿eh? Claro, y podemos hacer un objetivo motivacional como si este video llega a, no sé, X número de views. Exactamente. Hacemos el viaje a los Alpes en Vespa. Sí que es verdad que hablando de cómo viajar, hablábamos de viajar en motos más grandes, más chicas, más potentes, menos potentes, más capaces, menos capaces. Pero yo lo lanzo ahí. Yo me decanto más por un tipo de terreno, pero a vosotros os pregunto, ¿qué tipo de terreno os gusta? ¿Campo o asfalto? A mí me encanta... A mí el asfalto, para ser 100% sincero, en su mayoría me parece aburrido. Me gusta mucho más la tierra, la trocha, lo que conlleva de nuevo un reto extra. Es divertidísimo ir en asfalto también. O sea, con configuración de asfalto y con llantas para asfalto y tal, es divertidísimo. Pero más me divierte, creo yo, la tierra, porque siento que tengo un contacto más directo, más deep, más como profundo con la naturaleza, que es otro de los tópicos que nos gusta, ¿no? ¿David? En mi caso, por ejemplo, provengo de motos rápidas, de motos deportivas. Mis primeros años en moto era muy importante el factor velocidad, era muy importante el factor curvas. Eso me alimentaba mucho mis ganas moteras. La mayoría de mis primeros viajes fueron a Andorra, fueron a Jerez, grandes premios. Alpes era mi destino por excelencia, Pirineo, Dolomitas. Era mi primera elección de viajes. A fecha de hoy en día en una ruta para mí sigue siendo importante que además de haber cierto turismo haya un puerto de montaña, haya una zona divertida en la que me lo pase bien curveando. Pero es cierto que la vida evoluciona, vamos cumpliendo más años, vamos alimentando esa parte de nuestro deseo, pero reconozco que se empieza a despertar en mí desde un tiempo para esta parte otro tipo de viajes, otro tipo de destinos. El haberte conocido, por ejemplo, hace que el haberte conocido a ti, el haber conocido a Gustavo. Gustavo, un saludo desde aquí a nuestro amigo argentino, que me habla de zonas como Jujuy, me habla de zonas de otros grandes puertos de montaña, de otras zonas desconocidas, que reconozco que en este momento me están generando mucho interés. Y algunas de las zonas que últimamente me están despertando mucho interés no son asfálticas. Con lo cual, bueno, pues como reto personal, a pesar de mi experiencia en moto, es el hecho de quizá empezar a cambiar parte de ese asfalto por zonas no asfaltadas, por zona de ripio, y también supone un reto para mi conducción. En mi caso, a mí me tira mucho más el campo, pero yo he nacido en el mundo del motor
en asfalto, como creo que la gran mayoría, no quiere decir que hayan sido todos, pero la gran mayoría suelen nacer en asfalto y luego pues se prostituyen y se van a otro terreno. Cierto que el asfalto me tira mucho y os voy a contar por qué. Me tira mucho. Primero porque en las curvas tienes unas sensaciones de velocidad, agarre y dominio de la moto que en campo no las tienes 100%. En campo tienes otras sensaciones que buscas justamente lo contrario. Buscas derrapar, buscas hacer una frenada y culear con la rueda trasera, timonear con la rueda trasera para poder hacer un cambio de dirección o incluso en una trialera pues poder dominar la moto de manera muy técnica a baja velocidad. Ni siquiera a altas velocidades. A mí me gusta mucho el campo a bajas velocidades dominando con el embrague y con el acelerador. Y con freno trasero. Sin embargo, con el asfalto yo le tengo mucho amor al estar en un grado de inclinación de un 45, un 50, un 50 ya estamos hablando de gran velocidad y gran inclinación. MotoGP. Exacto. Claro. Pero claro, con las motos que conducimos tienen un sistema de seguridad, tanto activos como pasivos, que nos permiten recorrer estas carreteras serpenteantes con una facilidad y con una seguridad abismal y claro, eso hace que podamos disfrutar mucho más en cuanto a rutas de curvas. Pero lo que también nos da mucho el asfalto es desplazarnos a sitios muy lejos en menos tiempo. Y ya no hablo de autopistas, que eso es lo más aburrido del mundo, que en muchos casos se tienen que coger porque a lo mejor tienes un día o 2 días de transición para llegar hasta el inicio del viaje. O como hablábamos al principio, nuestro inicio es desde que salimos de casa con la moto, que es el punto A, hasta que llegamos a ese punto B, tenemos pues una serie de pasos a seguir. Y uno de los pasos, pues si nos toca hacer 300 kilómetros de carretera autovía aburrida porque queremos hacer el último tramo del día, pues una serie de puertos de montaña que son muy espectaculares, pues igual nos toca hacer ese tipo de carreteras. Hay que enlazar los puntos de interés y a veces es inevitable. Exacto. ¿Que tienes mucho más tiempo? Pues esa autovía no la tocas. ¿Que tienes menos tiempo? Pues recorres un cacho de autovía y a partir de ahí pues ya empiezas otra vez la ruta. Y lo bueno que te permite todo esto también es poder desplazarte durante varios días seguidos a un país extranjero dentro de tu continente sin tener que coger ningún barco, ni ningún avión, ni empaquetar la moto, ni nada. Y puedes recorrerte grandes cantidades de kilómetros aquí, millas en otros países, que sin parar. O sea, ¿tienes tiempo? Pues con una moto y el depósito lleno todos los días, perdón, y el depósito lleno todos los días, puedes recorrerte grandes capitales, pueblecitos con encanto, pueblecitos medievales, algunas zonas de interés donde hay un punto fotográfico porque hay unas vistas espectaculares, algún sitio histórico que aconteció hace X tiempo. Es verdad, o sea, depende de cuál va a ser tu viaje, ¿no? O sea, no sé si está bien dicho lo que voy a decir, pues a título personal. Si tengo que manejar 1000 kilómetros o 1500 kilómetros desde Lima, en el medio de Perú, hasta el norte de Chile, para empezar a bajar hacia la Patagonia, voy a coger esos 1500 o 2000 kilómetros de puro desierto, recto, sin paisaje, ves lo mismo básicamente a todos lados. Pues lo único que voy a querer es tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y si lo puedo evitar, mejor. Es decir, si puedo mandar mi moto y a empezar en la parte bonita, mejor. Pero depende un poco. Igual el solo hecho de estar arriba de la moto, sintiendo la vibración, el frío, el viento, para mí es lo que me completa ese círculo de emociones que me hacen sentir muy bien. Y una última pregunta, que ya se nos está acotando el tiempo de este primer podcast. La última pregunta es, ¿enviar la moto
o alquilar? Chan, 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 chan. Bueno, en mi caso yo creo que en otro momento de mi vida viajera hubiera empeñado una cantidad de recursos importante en enviarla. Creo que en otra parte de mi momento viajero era muy importante hacerlo con mi moto. Pero creo que en este momento quizá todos suframos una evolución a nivel viajero, y yo me noto que la he sufrido. Para mí no sería tan importante, no es tan importante ya hacer los viajes con mi moto. Entonces, sería difícil decantarme 50-50. Antes hubiera dicho siempre con mi moto. Envío la moto. Ahora no. Ahora valoraría costes y qué moto es la adecuada para el lugar en el que voy a hacer el viaje. Ya no es tan importante para mí hacerlo con mi moto. Creo que la suma sería eso. Ya no es tan importante hacerlo para mí con mi moto. Me importa más el viajar en moto, el tener la esa experiencia sensación personal. y el menos que tenga que ser ya con mi moto. En mi caso considero dos cosas. En primer lugar, no sé si es porque soy latino o qué, pero yo siempre he creído que tengo una conexión con todos los vehículos que he tenido, ¿ya? Les pongo nombre y siempre he creído que tengo una conexión. Les hablo y les juro que me han pasado no sé si cosas paranormales, pero es como si después de un viaje a los días no lavaba mi moto y la tenía cochina, es como si estuviera enferma. Empezaba como, no sé, a veces no quería prender en las mañanas, y cuando la llevaba a lavar y la ponía limpiecita y después del mantenimiento estaba como bonita, como cuando sacas a tu mascota del groomer, del veterinario bonito y tal, y estás súper orgulloso. Me pasaba algo muy parecido. No sé si es algo, se lo juro. Esto es un punto para hablar en otro podcast. Totalmente. De cosas paranormales que nos han pasado de viaje. Sí, sí. Pero claro, o sea, yo siempre es una de las cosas que considero, ¿no? La conexión que tengo con mi moto. Definitivamente, si es algo que... No, si voy a hacer un viaje... vivo en Perú y voy a hacer un viaje a los Alpes de 5 días, no vale la pena mandar mi moto. Depende mucho qué es lo que voy a hacer, básicamente. Y concuerdo contigo en el sentido de evaluar si realmente mi moto es la ideal para ese tipo de viaje, para ese tipo de aventura que voy a hacer. No siempre necesitamos una gran maxi trail para hacer los viajes. No siempre nos beneficia el peso. No siempre necesitamos una moto tan cómoda a cambio de tanto peso si no vamos a hacer distancias tan largas. Quizá para determinados destinos una trail media sería una opción mucho más razonable. También depende muchas veces si vamos a viajar en pareja, si vamos a viajar solos. Exactamente. Pero yo te entiendo lo que tú dices de la conexión con la moto porque sí, todo motero sabe que con su moto o la moto que tiene en ese momento existe una cierta conexión y el tenerla limpia, con todo colocado, con todo perfecto, es muy importante para nosotros. Es otra parte del conjunto. Yo siempre digo que cuando damos los cursos, cuando vamos de viaje, que tiene que haber una unión moto, piloto y asfalto. Esa conexión de los 3 puntos es fundamental para que el todo esté conectado. Sí, es así. sí, y creo que es bastante interesante. En algún momento ampliaremos esto, que tengo varias anécdotas sobre cosas así más paranormales con las motos. Pero yo creo, concuerdo contigo y con Quique, ese balance de motivación. Incluso la conexión moto, piloto y el trazado por el que vamos. Luego también hay que incluir también a lo que si vamos en acompañante o vamos solos, que también desarrollaremos este tema un poquito más adelante, pero da mucho que hablar, tanto de manera de cómo organizarse, cómo prepararse, cómo equiparse, qué rutas elegir, porque no es lo mismo elegir una ruta para un piloto que elegir una ruta para 2 pilotos. O sea, para piloto y acompañante, perdón. Entonces, también la experiencia y el nivel de pilotaje que tenga cada uno. Pueden ser puertos de montaña súper difíciles para unos y para otros pues es como pasear en bicicleta por el barrio de tu casa. Y esa es una ventaja que vamos a tener para ustedes, que ya les vamos a dar
toda esta experiencia que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Que no es paranormal. Que no es paranormal, que ya la vamos a tener acá, Ujú. en este podcast. Perfecto. Así que nada, para mí ha sido un placer, como siempre, reunirme con ustedes y conversar de lo que más nos gusta. Muchas gracias, ya nos despedimos aquí hoy. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Quique. Saludos para todos. Y como ya hemos llegado al final de nuestro podcast, nos hemos despedido de nuestros tertulianos. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Eso siempre es de agradecer. Como siempre decimos, darle al like, compartirlo y todas esas cosas que se hacen hoy en día en los podcasts. Y muchas gracias por todo. Un saludo y nos vemos a la próxima. Chao, nos vemos. Chao.